Y el día de hoy el tema se llama la vida del creyente, la oración. La vida del creyente es la oración. Mateo 21 y versículo 10 al 17. Este pasaje, hermano, es un pasaje muy conocido. Usted lo ha leído, usted ha recibido esta instrucción y va a preguntarse usted, ¿y qué tiene que ver eso con la oración? Y vamos a ver lo que Dios nos quiere establecer. Mateo 21 y versículo del 10 al 17 dice así: cuando entró él en Jerusalén, diga conmigo, Jesús entró en Jerusalén. A ver, pues todos, Jesús entró en Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Porque donde el Señor entra, hermano, opera un cambio. ¿Cuántos han cambiado de vida al conocer a Jesucristo? Quiero ver. No, hermano, yo no he cambiado. Entonces usted necesita conocer al Señor Jesucristo. Si usted sigue en sus pecados, usted sigue en sus delitos, tal vez usted cambió de una forma de religión y se trasladó a otra. Pero lo que realmente necesitamos o necesita es conocer al Señor Jesucristo. Jerusalén era una ciudad, diga conmigo, muy religiosa. Allí estaba el templo, en Jerusalén. Allí estaba gobernado por la religión de los fariseos y de los saduceos y de los maestros de la ley. El Señor había ordenado y dado la instrucción a David para levantar un templo, diga conmigo, un tabernáculo, así como lo dio para Moisés en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Dios, para Israel, Moisés recibe un diseño en su mente y en su corazón y establece un tabernáculo. Eso es conocido como el tabernáculo de Moisés. Después, diga conmigo, después Dios le revela el diseño a la mente y al corazón de David. Y David recibe el diseño de Dios del nuevo tabernáculo. Este tabernáculo también David recibe los recursos. Diga conmigo, los recursos. Y haga así con su mano, mire. Sin miedo, hermano. No es mala señal. Esto es señal de dinero en Guatemala y en muchas naciones. ¿Sí? Los recursos para edificar el templo, para levantar el templo. David dice que tenía tanto el corazón del Señor y sabía honrar a Dios que hasta de su tesoro particular, de su dinero personal, entrega una gran porción para la edificación del templo. David quería levantarle un templo al Señor. El Señor le da la orden y le dice, no levantarás tú el templo, pero sí lo hará tu simiente. Tu hijo Salomón edificará el templo que ya tú tienes revelado, los diseños, los planos, que así como en el tabernáculo de Moisés, te son entregados a ti. Y ese tabernáculo está en Jerusalén. Ese tabernáculo que levantó Salomón, que realmente debería de ser un tabernáculo como el de David, está allí. Pero está lleno, hermano, de gente religiosa. Está lleno de gente que está solamente por costumbre en el templo. Dice la Biblia que los israelitas tenían por costumbre ir a orar al templo. Dice que los fariseos amaban orar en público. Se deleitaban poniendo ahí frases muy conjugadas, adornadas. Se querían vestir muy religiosamente, adornarse. ¡Hala, qué lindo ora! ¡Cómo ora de precioso! Pero Jesús, al tener encuentros con estos fariseos, les llama hipócritas. Les dice sepulcros blanqueados, porque querían aparentar algo bueno, pero por dentro estaban llenos de otras cosas. Entre ellas la codicia, entre ellas aprovecharse del pueblo, entre ellas cambiar las funciones del templo por las funciones del mundo. Igualmente, ahora diga conmigo, este tabernáculo
Ponga su mano en su corazón y diga: este tabernáculo. Dice la palabra de Dios que Dios no habita en templo hecho de hombres, hecho de manos. Por muy lindo, por muy grande, por muy pequeño, por muy bonito, por muy desarreglado que pueda estar un templo, ahora el Señor ha hecho este tabernáculo para que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que si miras a tu vecino y le dices: tú eres la iglesia del Señor, míralo a sus ojos y dile: tú eres la iglesia. La iglesia no es una denominación. La iglesia del Jesucristo no es un templo. La iglesia está conformada de muchos miembros que nos reunimos y nos congregamos en el mismo sentir. Y hay iglesia, amados, en todo el mundo. ¿Cuántos dicen aleluya? No solo existe iglesia Yeshua, palabra y poder. Está iglesia X, Y, Z y todo el abecedario no nos alcanzaría, hermano. Pero diga conmigo: hay un cuerpo que se llama iglesia, y hay este templo que debemos de saber cuidar, porque si no vamos a aparentar ser algo que no somos. ¿Y cómo es que realmente decimos que somos ahora el templo del Señor? Pues demostrándolo con nuestra vida. Dios estableció para el año 2014, para nosotros y para todo aquel que lo quiera creer, el año del buen testimonio y el año del gobierno. Y el Hijo de Dios, la hija de Dios, la iglesia de Jesucristo debe de tener el buen testimonio y debe de tener el gobierno, pero debe de ser un gobierno espiritual. No estamos hablando del gobierno terrenal o político que está literalmente fallido, sino realmente el gobierno de Dios, del reino de Dios, de las obras del Señor y de la obediencia a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús llega a esta ciudad que estaba llena de religiosos, de hombres y maestros de la ley, y que allí estaba el templo, diga conmigo: la ciudad se conmueve. Se conmovió la ciudad. ¿Qué es conmover la ciudad? Es literalmente: llegó algo que era diferente al templo hecho de manos. Llegó alguien que era diferente a los maestros de la ley. ¿Y qué pasó? Lo que sucede es que llegó la vida a la ciudad. Llegó la vida a las familias, llegó la vida a las personas. Algo que era inesperado para muchos. Solamente la entrada de Jesús fue algo que transformó una ciudad. La vida del creyente debe de ser esa, la vida de Jesucristo. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mucha gente entonces oyó que alguien había entrado diferente que los fariseos, que los maestros de la ley, y algo sucedió. Pero no solamente se trata de que Jesús entre a la ciudad, sino que llega Jesús, verso 12, y entró Jesús en el templo de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, hermano, porque Jesús llega a una ciudad y lo que hay es misericordia, lo que hay es paz, lo que hay es perdón, lo que hay es reconciliación, lo que hay es amor, porque Dios a través de Jesucristo no quiere que ninguno se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna ahora por medio de Jesucristo? Pero Jesús no se queda en la ciudad. Jesús no se queda en las calles. Jesús, hermano, llega hasta la religión y entra al templo. Jesús no se quiere quedar de invitado en tu casa. Jesús no se queda de invitado en tu vehículo. Señor, te invito a mi oficina, pero aquí te quedas en la puerta. ¿Ves? Lo que suceda de aquí para adentro, eso es cosa mía. Máxime si pido soborno, si hago tranza, ahí no está Jesús. Mucha gente invita a Jesús. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Amén. ¿Cuántos quieren vida eterna? Yo también quiero.
Pero cuando Jesús entra y ve que la casa, ve que la tierra, ve que la familia está desordenada, vacía, empieza el Señor a poner orden. Así entró Jesús al templo, porque este templo estaba corrompido. Entra Jesús al templo y mire lo que sucede. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Únase conmigo en el versículo 13. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Paremos un momento acá, hermano. ¿Qué cree usted que pasaría en este momento si Jesús entrara a algunos templos? Yo le puedo asegurar que pasaría lo mismo, hermano. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué pasaría si el apóstol Pablo fuera el invitado de honor a dar unas conferencias magistrales en algunos lugares? Yo le puedo asegurar que pasaría lo mismo. Sin ir tan lejos o tan remotamente en la Biblia, ¿qué pasaría si gente como Lutero, como Smith Wigglesworth, como Spurgeon y como tantos hombres y mujeres de Dios entrarían a este momento a algunos pseudotemplos? ¿Cómo cree que pasaría? Yo le puedo asegurar que pasaría la misma escena. Ahora hágase esta pregunta. A nivel de iglesia lo estamos viendo. ¿Qué pasaría si Jesús llega a tu oficina? Dirían los muchachos: tan, tan, tan. ¿Cómo llegaría Jesús a tu casa? Y ahora, ¿cómo entra Jesús a tu templo, que es tu casa? Ay, hermanos, que la misericordia. No, hermanos, que estamos viviendo el tiempo de la gracia. No, hermano, es que... Pero ¿la pondría en orden o no la pondría en orden? La pone en orden, hermano. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Eso es lo que hace la palabra viva. Es lo que hace el Señor Jesucristo. Diga conmigo: poner en orden. Fíjese, hermano, que el Señor entró al templo aún en este proceso tan difícil, en los cuales los fariseos, los maestros de la ley y el mismo pueblo de Dios se había acostumbrado a una forma de culto, que era el cambio, que era la transacción, que era el querer sobornar a Dios con tal de yo recibir solo bendiciones. Y lo que entra Jesús es a poner orden, porque en su misericordia Dios lo que quiere es tener relación con los hombres. Dios no entró y ahora derriben las paredes, quiten el techo y pongamos colgados a los maestros y los fariseos. No. Les vino a enseñar que la casa del Señor, el templo de Dios, era un lugar de oración. La vida entonces de la iglesia y la vida del cristiano debe de ser una vida de oración, hermano. Si usted y yo no oramos, si no nos reunimos, si no nos congregamos a orar, diga conmigo: a orar, vendrán las pruebas, vendrán las tentaciones, o simplemente vendrá el modelo del mundo, como se metió en Jerusalén, a absorbernos. Y entonces estamos pendientes de un programa, ¿verdad? Ya cantaron las alegres, ahora vienen las tristes, y después los anuncios, y hay que se apure, pasó con la palabra, porque y peor si hay calor. Ya me dio hambre. No, hermanos, que estuve trabajando toda la semana, hermano. No puedo estar ni sentado. Y vivimos en un mundo instantáneo, ¿verdad? Ya nos parece algo raro que algo se tarde. Pero, hermano, ¿cómo está tu nivel de oración? Iglesia amada, ¿cómo está tu nivel de oración? Tus discipulados, tus reuniones, familia. Hoy el Señor habló a los padres. ¿Son los padres los primeros que se tiran a orar? ¿O van a dejarlos a los colegios cristianos y a las iglesias, a los jóvenes? A ver si me los compone usted, maestro.
No es que ya no sé qué hacer con mi hija, cómo se viste. ¿Y quién le da el dinero? Hermano, no puedo sacar a mi hijo del Facebook. ¿Y el padre? Hermanos, ¿son un matrimonio de oración? ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué vienen las enemistades? Porque vivimos en la carne, hermano. La única forma de sostener este templo, lejos de la ley de los miembros, es con una vida de oración. ¿Quieres que te vaya bien en tu familia? La familia tiene que orar. ¿Quieres que te vaya bien en tu negocio? Vamos a ver las manos en alto. Tienes que orar por tu empleo, por tu negocio, por tu empresa. Eso sí, la Biblia nos habla que todo tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y el tiempo desde que usted abre la puerta o pone ahí, enciende todo para servir a los demás y entregarle su producto, su servicio, ese tiempo es en el que usted debe de ser efectivo. Imagínese que está la fila de clientes y usted llega, es que voy a orar. Se le van los clientes a aquel que le está atendiendo, ¿o no? Usted debe levantarse más temprano o acostarse más tarde, o tener tiempos de retiro, de separación para buscar de Dios. Pero lo primero que debemos de hacer es orar. La Biblia exhorta en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Dice: orad sin cesar. Orad sin. Entonces, hermano, muchas veces también la gente cree que orar es un sentimiento. Mucha gente considera que Dios es un Dios bombero, un Dios ambulancia, un Dios doctor, que solo en emergencias atiende, o solo en emergencias oro. Cuando tengo un problema de enfermedad, hay que orar. Cuando no me va bien en la bolsa, en las finanzas, hay que orar. Cuando estoy enfermo o alguien de mi familia está enferma, hay que orar. No, hermano. 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Hermano, amada iglesia, si usted o yo descuidamos nuestro nivel de oración, se nos van a meter los problemas, hermano. Venimos a compartir con el mundo cosas que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. La ley de nuestros miembros nos va a orillar siempre hacia los placeres de la carne, hermano. No podemos evangelizar la ley de los miembros, hermano. Nuestra alma nos va a jugar muchas cosas, nuestros sentimientos. Vamos a poner nuestra mirada en cosas, en hombres, que nos van a quitar de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Mucha gente dice: mire, hermano, es que yo no oigo la voz de Dios. ¿Y cómo la voy a oír si pasa oyendo al mundo todo el día? ¿Cómo la va a oír si pasa ocupado todo el tiempo? Mire, hermano, mantener un nivel de oración cuesta. A ver, ¿a cuánto les cuesta? Mire, todos los que son cristianos acá. Cuesta, hermano. A veces nos ocupamos. A veces nuestra carne, ¿verdad? Qué rico es quedarse acostado, hermano, ¿o no? Y máxime algunos que hasta han llevado su nivel de oración a solo dormir, hermano. Ya saben que les da el sueño. Vamos a orar, está bueno, acostémonos. Padre celestial. Hermano, arrodillarse, hermano. A ver, ¿cuántos es su posición preferida de oración? Las rodillas. Dobla tus rodillas, hermano. Si usted agarra una posición muy cómoda, seguro le va a dar sueño, hermano. Le va a dar pereza. Hay gente que se tira al suelo y cuando sintamos está roncando, hermano. Máxime si está cansada de trabajar, de estudiar, de hacer sus labores. ¿Sí o no? Hay gente, hermano, que lucha con el proceso de la oración, pero no puedes amar a Dios y no orar. No puedes servir a Dios y no orar. Hermanos, pastores, ancianos, no pueden predicar o no podemos enseñar la palabra de Dios si no oramos.
Si no, seremos religiosos. Y cuando menos lo sientan, estarán cobrando tarifas por predicar. Así estaban estos. ¿Qué pecado trajiste? Tal pecado. 3 palomas. No te alcanza, un cordero. No traigo fichas, allá está el del cambio, mira. Vas allá al banco antes del culto y te venís. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué hacían en el templo, hermano? Negocios, hermano. ¿Qué hacían en el templo? Dígalo sin miedo. ¿Qué hacían en el templo? Business, pues, para los que están en el internet. Business. Ahora, ¿será la casa del Señor un lugar de negocios? Que aquella hermanita, ¿verdad?, que llega con su catálogo. Es que Dios me habló y tengo que traer bienes y riquezas a mi casa, y aquí le vengo a ofrecer hasta al pastor cómodas mensualidades. Aquí está el catálogo, mire. Ya se lo traje. Hay gente así. Ya se lo traje en el templo, hermano. Aló. A ver, los músicos, que levanten la mano los músicos. ¿Qué es más importante, vender el CD o adorar a Dios? Ay, hermano. Diga conmigo, ay, hermano. Hasta a mí me dolió y no soy músico. Dice ahí en la palabra de Dios que había un hombre. Mira, hermano, no da ni el título, no da ni el nombre, pero dice, había uno que andaba con los apóstoles predicando en las iglesias, cantando alabanzas, hermano. Ese no vendía CDs, ese no cobraba tarifas, ese andaba con los apóstoles, pero los apóstoles le enseñaban a orar. Donde la gente pierde la visión es cuando descuida su nivel de oración. Todo aquello que empezó muy bien, diga conmigo, el diseño de Dios. Dígalo recio, el diseño de Dios se le dio a David. Levantan el templo. ¿Era el diseño de Dios, sí o no? Sí, hermano. ¿Y quién falló? ¿David? ¿El diseño? ¿O los que se pervertieron por descuidar la oración? Mi casa, porque está escrito, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho. No era el destino de esa casa ser casa de negocios, era el destino de esa casa ser casa de oración, pero la gente lo había hecho, lo había vuelto cueva de ladrones. Diga conmigo, cuando Jesús pone el orden. Lea el 14, mire lo que sucede. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mire qué interesante que hasta que Jesús llega empiezan a ocurrir los verdaderos milagros, hermano. Cuando el Señor pone en orden tu vida, tu familia, y cuando el Señor toma en orden la iglesia, ahí suceden verdaderos prodigios y milagros, hermano. Y ahí van a correr aquellos necesitados que saben que es el Señor Jesús el que hace todas las cosas. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¿qué decían los muchachos? Hosana al hijo de David. ¿Qué decían los muchachos? Hosana al hijo de David. No, es que la juventud, hermano, ahora hay que ponerle modelos, ahora hay que entretenerlos, hay que ponerles, no, hay que presentarles a Jesucristo. Hay que enseñarles que la vida entra al templo, no que el mundo entra al templo. Para tener juventudes entretenidas, gente queriendo hacerlos felices por un tiempo, hermano, mejor que se vayan al mundo. Mejores artistas hay allá afuera. Pero el templo es otra cosa, hermano. La vida cristiana es otra cosa. ¿Qué es la vida del creyente? La oración. Pregúntale a tu vecino, ¿cómo está tu vida de oración? Ay, hermano.
¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuántas veces en lo que va de este año 2014 te has juntado con alguien a orar? ¿Cuántas veces te has tomado de las manos de tu cónyuge, de tus hijos, para orar? Hermano, fíjese que yo oro en el carro, hermano. Ah, sí, hermano, sí. No me vayas a cerrar los ojos porque ahí te reprendo. Solo en el carro oro. Hay otros, no, hermano, ¿sabe dónde oro, hermano? ¿Dónde? En la ducha. Porque no tengo tiempo. I'm a very busy man. VIP, muy importante, mucho ocupado. Hablo 7 idiomas, hermano: francés, inglés, y cuando me enojo hablo otra lengua, hermano. Pero ¿hablas con Dios? Y más importante, en la oración, ¿Dios te habla a ti? Porque qué fácil es pedir, hermano. A veces nuestras oraciones, hermano, son solo peticiones. Dile a tu vecino: se vale pedir. A ver, pues ponle la mano en el hombro y sacúdele un poquito y dile: se vale pedir. Pero no te vayas a hacer un pedigüeño, hermano. Sí, dice el libro de Proverbios: la sanguijuela tiene 2 hijas y las 2 dicen todo el día: dame, dame. Y por eso algunos que son ovejas, ¿verdad? Dame, bendíceme, ayúdame, sáname, órale. Sí, por supuesto, dentro del nivel de oración están las peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Jehová. Pero qué feo es gente que solo pide, hermano. ¿Cuál es tu nivel de oración? ¿Pides a Jehová? ¿Cómo lo pides? Pedís y no recibís porque pedís. ¿Por qué? Porque para gastarlo en vuestros placeres pedís. Entonces, en la oración, ¿quieres conocer a Dios o quieres conocer solo al Dios de las cosas? Si Él es el dueño del oro y la plata, si Él es todopoderoso, si Él es omnisciente, si Él es omnipresente, Él tiene el control de todo. Ahora, ¿quieres conocer al Dios de todas esas cosas o quieres conocer a Dios? Yo te invito a que conozcamos a Dios. Señor, aquí estoy. ¿Hay realmente una fuente? Hoy lo adorábamos, ¿verdad? Un corito muy antiguo. A la que raro se oye, ¿verdad? Muy antiguo. Padre, hay una fuente en mí que está brotando. De tu interior corren ríos de agua viva. Y puedes alabar a Dios, adorar a Dios, pedir como conviene, o pides cosas que ni convienen. Señor, aquí estoy, y presentas la petición y la voz de Dios, ¿verdad? No. Señor, escucha mi oración. Y no. Voy a orar, Señor, y voy a leer la Biblia, y en la Biblia no. ¿Y usted sigue necio, hermano? A veces le hacemos unos berrinches al Señor, hermano, en la petición. Ya Dios dijo que no, hermano. Un profeta que quería hacer la voluntad de Dios, que oía la voz de Dios, estaba clamando por un rey que ya había perdido el sacerdocio, por un rey que estaba desviado, que se había apartado de Dios, que no obedecía a Dios. Y llegó al punto el Señor a decirle: deja de llorar a Saúl. Ya había Dios establecido otro que sí estaba ungido. Ya Dios te dijo. Entonces, ¿qué haces pidiendo muchas veces? Ya Dios te habló. Ya tú eres de los que oye la voz de Jehová, de los que sabe orar. Atiende y sé obediente. Dios premia la obediencia, amada iglesia. Nuestro nivel de oración, hermanos, conforme avanzamos, y si decimos que creemos, si decimos que ya servimos a Dios, hermanos, debe de crecer. Hace unos meses tuve la bendición de ir a visitar una iglesia a Estados Unidos. Esta iglesia, el pastor que los cubría cayó en un terrible pecado. Fue notorio, salió en las noticias, fue un escándalo. Y el pastor me decía
hermano, ¿pero qué pasó? ¿Por qué eso que empezó muy bien? ¿Por qué eso que el Señor levantó? ¿Qué sucedió? Y hermano, cuando el pastor me lo comentó, yo no pude contestarle en ese momento. Pero en un tiempo de oración Dios me reveló y me dijo: eso es el problema de la ociosidad, me dijo. ¿Cómo así, Señor? Sí, me dijo. Esta gente se llena de programas y de eventos, pero descuidan su oración. Y donde se descuida la oración, el diablo se aprovecha y presenta tentaciones y presenta cosas que pareciera que se está edificando un templo, pero se está haciendo solo negocio y mercado. Rápido, ¿verdad? Yo, como buen hijo de Dios, rápido. Las noticias, hermano, ya sé por qué. Es mucho tiempo ocioso. Y si tienes tiempo, dedícalo a la oración. Y si no tienes tiempo, dedícalo a la oración. Porque si no, dice la Biblia, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. La iglesia, hermano, que no ora, el ministerio que no ora, los hijos de Dios, las familias que no oran, pueden recibir religiosidad, pueden conocer muchas cosas. Fíjese, hermano, que estos eran maestros de la ley. Sabían los misterios, sabían las figuras, estaban los escribas ahí. ¿Sabrían los escribas que la casa del Señor era casa de oración? Si estaba escrito. Lo que pasa es que se pasaron de la escritura a la falta de oración. Entonces, una cosa es conocer y una cosa es orar. Debemos de conocer, diga conmigo, amén. Por eso Dios dejó los ministerios, para que escudriñemos la palabra. Y a algunos Dios les ha dado el don de ser maestros, los ancianos, los discipuladores. El ministerio del maestro es aquel que nos edifica, nos revela las escrituras, nos revela los diseños, los planes, los propósitos. Podemos estudiar, pero no podemos hacer eso si no oramos. Y no podemos recibir las bendiciones del Señor si no oramos. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no oras? ¿Cómo vas a saber si hay un desorden aún en el templo si no oras? No, ya sé cómo saber cómo están en el desorden, hermano. ¿Cómo? ¿Comparándote con quién o con qué? No, es que en aquella iglesia hacen tal cosa. Pero ¿será que en tu iglesia deben de hacerlo? No, es que yo quiero ser como el hermano o la hermanita que es así, asá, y mire que el carácter, y mire que hasta el paradito. No, hermano, ora. Si Dios te creó a ti diferente, Dios te hizo un diseño especial. Yeshua, palabra y poder, tiene un diseño. Y por muchos años se ha profetizado esto: esta casa será llamada casa de oración. Y usted debe de entender la visión, compartirla y practicarla. Y si no es casa de oración, hermano, entonces ¿qué se vuelve? Ya lo leímos, no se lo voy a repetir. Los jóvenes clamaban en el templo y decían: Hosana al hijo de David. A ver si tienes un jovencito o jovencita, dile: a ver si te miramos en las reuniones de oración. Ay, hermano, qué aburrido orar, hermano. Eso es para los viejitos, hermano. La vida del creyente es la oración. Cuando estos oyeron a los jóvenes, se indignaron, 16, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera a la ciudad de Betania y posó allí. Qué interesante es que el Señor primero pone el orden en el templo, hermano. Qué interesante es de que el Señor, a través de la vida de los jóvenes, cambia un diseño. Y es lo que Jesús llegó a establecer a la ciudad de Jerusalén.
Mis amados, si somos la generación del tiempo final, debemos de ser la iglesia de oración. Yo no sé si te gusta o no te gusta orar, pero lo que sí te puedo decir es de que tu vida puede cambiar si oras. Si no vas a ser un practicante de algún programa, vas a ser o estar participando de algo que se conoce como una religión o tradición ahora evangélica o neopentecostalismo, la nueva generación de la iglesia. Pero la iglesia no ha cambiado el diseño, Dios no ha cambiado su diseño. Debemos de ser gente de oración. Vaya rápidamente al libro de Lucas capítulo 11. En el libro de Lucas, y algunos discipulados lo están estudiando en este momento, vemos que el ministerio de Jesús hace este llamado a sus discípulos. Ya había Dios en el capítulo 11 del libro de Lucas delegado ministerios. Ya habían sido enviados algunos a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a predicar el año o las buenas nuevas del Señor. Y lo que sucede en el capítulo 11 es algo importante y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Señor, ¿sabes qué? Enséñanos a hacer business. Señor, que hagamos muchas señales. Enséñanos cómo sacar ahí y que se levanten todos. Enséñanos a resucitar muertos. Así preguntó uno de sus discípulos. ¿Qué le dijo el discípulo? Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer business? ¿O será lo más importante la oración? Por supuesto, todo es importante, todo es necesario, pero hay que priorizar, hermano. Los discípulos, al ver la comunión de Jesús estando en la tierra con el Padre, dijeron: lo que tenemos que aprender es a orar. Y mucha gente, como cantábamos hoy, ¿verdad? Cuando el Señor venga en las alturas, cuando estemos con Él, cuando el Señor abra los cielos, cuando Él nos reciba en las nubes, y cuando estemos allá, pero mientras estemos acá hay que orar. Allá vamos a disfrutar de la gloria, vamos a ver su majestad, vamos a tirarnos al suelo, vamos a rendir nuestras coronas. Por supuesto, Cristo ha venido y vendrá por su iglesia, hermano. Pero en esta tierra, ¿qué haces si no oras? ¿Cómo enfrentas las dificultades de la vida? ¿Cómo entiendes el propósito? ¿Cómo resistes la tentación? ¿Cómo perdonas si no oras? No, yo te perdono. ¿Cómo recibes sabiduría para administrar tu dinero? Mira, hermano, la gente que más critica el diezmo, la ofrenda y las primicias es la gente que no ora. Porque al orar sabemos que lo recibido de la mano de Dios es de Dios. Punto. No me hago problemas. Y si lo mal administran, los que lo reciben acá darán cuentas, pero también el pueblo dará cuentas. Ya se tardaron esos de la alabanza, y estrenando el piano seguro le quieren dar más. Los que más critican el tiempo de la alabanza y la adoración son los que no oran. Los que más critican a su hermano y señalan los defectos son los que no oran. Si dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, si ves a tu hermano que no anda muy espiritual, restáurale, conociéndote que tú puedes necesitar esa restauración. Mire, hermano, yo le puedo asegurar que si usted es una persona de oración, su vida sería diferente, hermano. Hasta su forma de ver la vida, hermano. Porque en la oración lo que recibimos realmente es sabiduría de Dios. Pedimos, por supuesto. Ponemos sobre Jehová nuestra carga, sí. Vamos a ver algunos niveles de oración más adelante. Pero
realmente lo que recibimos es sabiduría. ¿Valdrá la pena afanarte? Si en la oración te dice Jehová, no miras los lirios del campo, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como ellos. No mira las aves del cielo. Yo he hecho esta broma muchas veces, hermano. ¿Usted ha visto algún zanate preocupado, hermano? Despeinado el zanate, angustiado. ¿Y qué te pasa, zanate? No tengo que comer. Y el zanate ahí. Siempre tiene que comer. Siempre tiene que beber. No mira las aves del cielo. Pero cuando descuidamos nuestro nivel de oración, ay, hermano, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago a la suegra? ¿Cómo pago? Sí, porque se nos dice, por nada estéis afanosos. Pero lo que pasa es que descuidamos la vida de oración y hasta nos preocupamos que las elecciones son del Salvador. Oramos por el Salvador en el nombre de Jesús. Ay, ¿qué pasará en Venezuela? Oramos por Venezuela en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene el control de las naciones, hermano? ¿Quién es el que quita y pone reyes, hermano? Es el Señor, hermano. Esté tranquilo. Si es una persona de oración. ¿Cómo es que Job resistió esa grande tentación, esa grande prueba? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué comunión tenía Job? ¿Sabía alabar Job? ¿Sabía orar Job? Jehová dio, Jehová quitó. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Conoces a Dios como ese ser supremo, como esa fuerza? Algunos hasta ahora se han atrevido a decir como esa vibra. ¿O conoces a Dios todopoderoso como tu Padre celestial, que sabe que tienes necesidad de ciertas cosas, que puedes correr a sus brazos en los momentos más difíciles de tu vida? ¿Es ese tu Padre celestial? Clama, ora, Padre nuestro, tú que estás allá en los cielos, que tienes toda autoridad, eres todopoderoso. Yo no. Tú tienes todo el poder, tú tienes la autoridad. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dile a tu vecino, la voluntad de Dios, díselo bien, la voluntad de Dios se establece en los cielos y en la tierra. Todo está en la perfecta voluntad de Dios, hermano. Y lo que te acontece a ti, y lo que acontece en el mundo, y lo que acontece en la iglesia, es la perfecta voluntad de Dios. Él es soberano, hermano. Él es todopoderoso. Él tiene el control. Él sabe todas las cosas. Él las conoce. Qué certeza la que recibimos en la oración, hermano, de saber que Dios sabe lo que estamos pasando. Entonces, ¿por qué te afana el futuro? ¿Por qué temes? Ay, es que saber qué va a pasar. Y mire que el volcán, y mire que los terremotos, y mire que el euro. ¿Y usted? Yo soy hijo de Dios. Él tiene el control. ¿Por qué? Porque oras. Porque sabes que tu deber es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que recibimos en oración. Ahí estaba Pedro orando, dice. ¿Sabe la historia? Y dice que estaba en la casa no muy religiosa, porque para los judíos comer carne de cerdo
Pobrecitos, hermano, tan ricos los chicharrones. Allá en Zacapa, miren, buenos chicharrones. Y el Señor lo envía ahí a la casa del curtidor. Ahí miraba las longanizas, los chorizos, los copetines, la carnita para el revolcado, la pierna. Y tenía ayuno, dice, y se sube a la oración y se tira a la terraza. Bien espiritual. Señor, yo no soy como estos impíos que comen cerdo. Y en la revelación de la voluntad de Dios, Pedro, mata y come. Yo le puedo asegurar que Pedro se dio una almorzada, hermano. Porque a veces cuando nos arrodillamos y cuando pedimos la voluntad de Dios, hasta nosotros queremos hacerle la voluntad a Dios, hermano. Señor, provéeme. Ve a trabajar, Aragán. Señor, y no que tú eres proveedor. Sí, pero Dios bendice las manos de los que trabajan, de los que sudan. Dios bendice el esfuerzo. Todo lo que tocan tus manos prospera. Ahora, de brazos cruzados, hermano, vas a ver cómo los demás prosperan haciendo la voluntad de Dios. Ay, es que ni oran. Ya oraron, pero se levantaron. Pedro, mata y come. Rapidito. Ya le llegaba el olor de las carnitas, hermano. Hagamos tacos al pastor, dijo. ¿Vamos bien hasta acá? La voluntad de Dios en los cielos es establecida en la tierra para los que aman a Dios, para los que saben discernir. Oigo la voluntad de Dios. Esta es la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? De acuerdo a la palabra, hermano. No, es que estoy esperando que venga el profeta, el interplanetario, el intergaláctico. Ese sí me va a decir, no, ya Dios te dijo. Y si es un verdadero profeta, te va a decir igual, no. Porque hay gente que se hace maestros de gente que mucha gente quiere oír. Bueno, este me dijo que no, pero voy con el otro. Hágase tu voluntad. Diga conmigo, la voluntad de Dios, no la mía, hermano. Ay, cómo cuesta, hermano, entender que la voluntad de Dios es muchas veces no, y la voluntad de Dios muchas veces es sí. Hazlo. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjese ese ejemplo que el Señor, cuando la pregunta de los discípulos fue, enséñanos a orar. Bueno, aquí les voy a dar una base de cómo orar. Les voy a enseñar a que tienen un Padre. Les voy a enseñar la voluntad de Dios en los cielos, en la tierra. Les voy a enseñar que el Señor sabe que necesitamos del pan de cada día. Pero ¿están orando ustedes porque el Señor los libre del mal? ¿Están orando para que el Señor no los meta en tentación? ¿Serán más las tentaciones para el justo o para el impío? A ver, pregunta. ¿Quién tendrá más tentaciones? ¿Los hijos de Dios o los del mundo? Los hijos de Dios, hermano. Hay gente que en la iglesia quiere que no hayan tentaciones. En la misma iglesia hay, hermano. Pero ¿cuál es tu nivel de oración que Él puede librarte del mal, resistir la tentación, darte la sabiduría, darte la palabra para que tú al ver, porque el avisado ve el mal y se aparta, hermano? Pero hay gente, hermano, que al descuidar su nivel de oración, ay, el diablo, todo tiene la culpa el diablo. ¿Y tu oración? ¿El diablo presenta la tentación? ¿Tienes la palabra de Dios para resistir al diablo? Dice la Biblia, resistid al diablo y
huirá de vosotros, pero esa resistencia, hermano, tienes que hacer con oración. Te vas a poner a resistirlo con tus fuerzas, nos van a derrotar. Con nuestra sabiduría, no, aquí Dios, espérate, yo lo voy a hacer. No, mejor pidamos la voluntad de Dios. Señor, dígame tú, ¿es tiempo de ir a la guerra o es tiempo de apartarme? Jesús hubo un tiempo en que les dijo: no ha llegado mi tiempo, esperen, Dios no me había dicho. El Padre tiene en su voluntad todo. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, no la mía. ¿Vamos bien hasta aquí? 15. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Dile a tu vecino: maleducado. Porque antes de llegar a una casa se llama, se avisa: este le cayó de por ahí y a medianoche, hermano, y encima con hambre. Y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada con 3 candados y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Hermano, ahí nos habla de la oración nocturna. La Biblia habla acerca de madrugada debemos de buscar al Señor. Hasta un corito, ¿verdad? De madrugada yo te buscaré. Y hay gente que en la madrugada, hermano, lo que se oye son ronquidos. Pero está bien, pues, pero ¿y a medianoche? Hay gente que dice: ay, no, que solo en la mañana hay que orar. Y si la unción es para la medianoche, usted está bien cuajado. ¿Aló? Ahí dice que a medianoche llegó a pedirle, y usted a medianoche puede pedir. Igualmente, si Dios le llama muy de madrugada, pero eso es una bendición y revelación para usted o para ciertas iglesias, pero no para todas, ni tampoco las medias noches. Debemos de oír y hacer la voluntad de Dios, pero sin dejar de orar. ¿A cuánto les gusta orar en la mañana? Levante su mano. No me va a decir que en la ducha, hermano, porque eso es oración. A ver, pues, hermano, aparte un tiempo muy temprano para orar, pero aparte un tiempo. No se envuelva en tanto en la rutina diaria que hasta en el carro va orando, hermano: Señor, ábreme el espacio, Señor, ábreme el espacio. Eso no es oración, hermano. Igual a mucha gente a medianoche: ay, Señor, que tenga cómo pagar la luz, que tenga cómo pagar la luz. No está orando, hermano. ¿Cuál es la forma de oración? Puedes llegar ante tu Padre y expresarle tus deseos, lo que Él quiere expresarte. Tú le das tiempo, te paras un momento a guardar en silencio para que Él te muestre su voluntad. A mediodía, a ver, ¿cuánto le gusta orar al mediodía? Dice que los discípulos iban al templo a orar, y muchas de esas horas era el templo, era la hora del mediodía, esas horas de oración. Mire, hermano, cuando su carga esté muy dura, cuando en su trabajo se presenten ciertas pruebas, cuando usted tenga que tomar decisiones, haga un tiempo. En lugar de comer 2 horas, póngale 1:30, pues, y dedíquese media hora a la oración. Yo le puedo asegurar que va a enfrentar su reto de la tarde de una manera distinta. Pero usted no puede envolverse en la vida diaria y envolverse en la rutina y creyendo: yo ya puse mi petición allá con los pastores, que ellos oren. Total, para eso les pago. Esos son para las ancianitas, que ellas oren. Y es tu vida, hermano. Por supuesto, parte de las oraciones son aquellas que nosotros oramos los unos por los otros. Pero usted no le puede delegar su vida a alguien. Ay, que ore el pastor. Pastor, ore por mí. Ahí va en el Face. Ahí le mando un mensajito. ¿Y usted no ora, hermano?
¿Tendrá que llegar el Señor Jesús a poner orden en tu casa? 8. Os digo que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. 11. Únase conmigo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará todo lo que le pidan? ¿Aló? ¿Dará hasta sus deseos? Así dice. ¿O qué es lo que quiere dar el Padre? A ver pues, léalo recio. Tenemos que sentar buena la doctrina, hermanos, y por eso es que estamos como estamos. ¿Qué es lo que Dios quiere dar? El Espíritu. Entonces, ¿qué pides? ¿Tu vida es una vida para el Espíritu o es una vida para los deseos de la carne? Porque con el Espíritu Dios da todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, entonces debería alegrarse, hermano. ¿Qué es lo que quiere dar el Señor? De su Espíritu. ¿Para qué? Para que con el Espíritu de Dios no tengamos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y juntamente con el Espíritu, todo lo que necesitamos. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Qué le pedimos a Dios? Un pan, está bien. ¿Qué le pedimos al Señor? Un pescado, ok, está bien. ¿Dios sabe que tenemos idea de eso? Sí, pero el Señor lo que quiere dar es el Espíritu a los que lo pidan. ¿Para qué el Espíritu? Para que ser guiados con la sabiduría de Dios. Ok, entonces ya con el Espíritu Santo cambian las cosas, hermano. Porque entonces Dios nos revela su voluntad a través de su Espíritu. Y entonces sabemos orar. Literalmente ninguno de nosotros podemos acercarnos al Señor en el Espíritu y estar pidiendo cosas que no nos convienen. Lo que pasa que en la carne, nos presentamos delante de Dios en la carne y le pedimos un montón de cosas, hermano. Y hasta nos justificamos. Y ya viste que los impíos, sí, es para los impíos. Y tú no eres de los impíos, tú eres un pueblo de Dios santo, escogido para tener relación y comunión con Él. Y el Padre Celestial sabe que necesitas algunas cosas. Diga conmigo, algunas cosas. No todas las cosas. Porque ¿quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide algo bueno, le da algo malo? Hay gente que incluso le quiere dar cosas de adulto a sus hijos. ¿Sabe que una de las restricciones del Facebook es que no la pueden tener menores de 13 años, hermano? ¿Y por qué? Por la misma seguridad de ellos. Fíjese usted, una empresa del mundo tiene más cuidado de los niños que algunos padres. ¿Será prudente que el niño o la niña tenga cierta vestimenta, ciertos aparatos, ciertos equipos? Hágale la pregunta al Espíritu Santo. Hágase usted la pregunta antes de pedirle al Señor: Señor, ¿puedo? ¿Tú quieres? ¿Aceptas la voluntad de Dios? ¿O te vas a ir por tu impulso? Señor, dame de tu Espíritu. Aquí está, mira, sin medida. ¿Y querés más? Más. Señor, dame de tu revelación. Aquí está mi Espíritu, Él te va a revelar. Porque ya conoces a Jesucristo y por eso pides al Padre. ¿Sabes orar? ¿O dejas en manos de otros tu oración? Hermano, ore por mí, porque a usted sí lo oye el Señor. ¿Y a ti no? No, hermano. ¿Y por qué?
Mi Dios no es exclusivo. Mi Dios dio a su Hijo para todo aquel que cree. Y tú tienes al Espíritu Santo de Dios y eres un cristiano. Y tú puedes orar. Y tú debes de orar. Y tú debes de clamar al Señor. Y debes de tener relación con el Espíritu Santo. Y ser parte del cuerpo de Cristo, que no se enreda en business, se enreda en oración. Y se congregan. ¿A qué nos vamos a congregar, hermano? A orar. ¿Y cuándo? Ya. ¿Y a qué horas? Ahorita. ¿Y por qué? Porque vamos a orar. Las reuniones en las casas, los discipulados, células, iglesia en el hogar, lo que quiera, ¿es reunión de comida o de oración? ¿Es reunión de palabra o de oración? De ambas. ¿O será una reunión de convivio? Ay, es que el convivio es más bonito, hermano, más bonito. Y más gente, mira, así llega. Porque se van de hartar. Se va a hacer business, se va a hablar del político, se va a hablar del negocio, se va a hablar hasta del pastor. Pero ¿y se reúnen a orar? Y si hay enemistad, y si hay pleitos, perdonamos. Una de las cosas que nos revela nuestra oración verdadera es si realmente tenemos a alguien a quien perdonar, hermano. Padre, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, así como yo perdono a aquel que me ofende. O si yo he ofendido, puedo llegar a pedir perdón. Hace años escribí esta frase, si quieren notarla: la persona que ora, hermano, nunca es igual. Usted puede vestirse religioso, asistir a una iglesia, sentarse, practicar, hacer un montón de cosas, pero si su vida ha sido igual, lo que necesita es realmente orar, hermano. Y esa es una decisión personal. Si usted no puede ni sujetar su lengua, si usted todavía tiene cierto carácter, chismes, pleitos, rencillas, amargura, hermano, necesita incrementar su nivel de oración. Necesita reunirse con aquella gente que ora y clama a Jehová. La iglesia puede crecer con muchos métodos, sistemas, centros de entretenimiento, pero la iglesia va a crecer en el espíritu si ora. Y eso no es muy interesante. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Es gratis, hermano. Ay, hermano, qué precioso es eso, hermano. Juntarse con gente que sabe orar, hermano. Que sabe que las peticiones de las oraciones se quedan ahí. ¿Tiene alguna petición? Sí. Fíjese que esto y esto y esto y esto. Va. Oremos. Y al salir de ahí, se lo cuentan a todo el mundo, hermano. ¿Quién necesita más oración? Pues el chismoso, no el que llegó a poner su petición. Sean conocidas vuestras peticiones y se hagan rogativas, ruegos. Diga conmigo: acciones de gracias. Dígalo recio: acciones de gracias. Muchas veces es fácil para mucha gente dar un diezmo, dar un cheque, dar una ofrenda, pero no ora. Y hermano, es necesario sus diezmos, sus primicias para seguir haciendo la obra de Dios. Pero más le interesa a Dios y más nos interesa a nosotros, los apóstoles verdaderos, que tú seas una persona que ore con acción de gracias. ¿Das gracias a Dios por la vida que tienes, hermano? Entonces, ¿por qué orar? Da gracias. Ay, fíjese, hermano, que me quedé sin palabras, ya no tengo por qué orar. Ya Dios me perdonó, ya mi suegra se convirtió, ya le caigo bien a los ancianos, ya le caigo bien a mis jefes. Mire mi carro último modelo, ya no tengo por qué orar. ¿Y no vas a dar gracias? Si entrarás por sus puertas con acción de, por sus atrios con alabanza. ¿Tendrás acción de gracias por tu salud, hermano? A ver, pregunta de examen: ¿quién te despertó hoy? ¿El despertador, hermano? ¿El perro del vecino, hermano?
¿Quién te despertó hoy? Es la voluntad de Dios, hermano. Abriste tus ojos y según tú iba a ser un día normal, y te veniste a encontrar con un loco, aleluya, pandereta, un verdadero hijo de Dios, que te viene a decir: el que te despertó fue Jehová, el que te despertó fue el Señor, el que te dio aliento de vida fue Dios. Dale gracias a Dios en todo. Ay, hermano, es que usted no sabe lo que está pasando. Puedo ser yo el que no sabe o no sé lo que estás pasando, pero Jehová sí conoce lo que estás pasando. Y si te dio vida es para que la aproveches y des gracias a Dios. Aunque estés en un valle de sombra y de muerte, hermano, tu oración debe de ser: Señor, yo no temo, porque tú estás conmigo. Tú me has dado vida. Yo la voy a vivir en santidad, en amor, en perdón, en misericordia. Voy a dar gracias. Me voy a juntar con aquellos que están agradecidos, no que están solo buscando. ¿Buscas a Dios en oración por conocerlo a Él o por conocer otras cosas? ¿Ya estás cansado de la religión, hermano? Te invito a que ores. ¿Estás cansado de lo mismo todos los domingos, todos los cultos, o cada vez que lees la Biblia? ¡Ora! Ya basta de jugar al cristianismo, hermano. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante en clamor, en oración, y empiece a conocer a ese Dios todopoderoso, que no es un logos, sino que tiene comunión con los hombres y que da de su espíritu. ¿Cuánto lo creen? Romanos 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de estar? Pues estar. Una cosa es conocer. Ay, hermano, fíjese, cuando me convertí sí oraba, hermano. Ahora que me acuerdo, como que sí iba a las vigilias. Pero ahora que tengo 20 años de ser cristiano, ya no me sorprende ningún mensaje. No te sorprende ningún mensaje, porque ni la voz de Dios oyes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo: en oración. Si no andamos en oración, hermano, vamos a andar conforme a la carne. Vamos a ver cosas de acuerdo a la carne. Vamos a juzgar cosas de acuerdo a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice el apóstol Pablo enseñando a los romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Únase conmigo. Porque los que son de la carne, lea a 8:5, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pues sí. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener paz? Piensa en las cosas del Espíritu. ¿Y cómo pienso en las cosas del Espíritu? En oración. Ay, qué fácil decir, hermano, tan difícil de hacer. Apartar un tiempo. ¿Cómo hago incrementar mi vida de oración? Aparta un tiempo todos los días. Tú, dice la Biblia, cuando ores, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto, que te ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. ¿Cuántos el Señor les ha respondido su oración, hermano? A ver, de testimonio, de grandes cosas, de buenas cosas. ¿Cuántos el Señor los ha sanado, hermano, en una oración? A ver, de testimonio. ¿Cuántos el Señor le ha provisto de alguna bendición? A ver. Ahora, ¿a cuántos el Señor, póngame mucha atención aquí, les ha revelado su voluntad en una oración? Y usted oye, ¿verdad? Y no.
Está bien, pues. Pero muchas veces la vía del Espíritu es: échale ganas, mi hijo, yo estoy contigo. ¿A cuántos el Señor les ha respondido? Sí, dale, mi hijo, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. Esa es la ley del Espíritu, hermano, la voluntad de Dios para nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo mora en ustedes? A ver, ponte de pie un momento. Hagamos un ejercicio de oración para que usted también entienda un proceso. Y el cuerpo, si ya se cansó de estar sentadito, a ver, pues, cierre sus ojos un momento, alce sus manos ahí donde está. Y ya con lo que ustedes saben en este momento de la oración, empiece a orar al Señor. En este momento, yo no le voy a poner palabras en su boca, pero ore como siempre ora. Ahora diga amén y abra sus ojos puestos de pie. Ahora miren lo que sucede. Muchas veces lo primero que pidió fue conforme ha pedido o conforme oye que alguien ora. ¿Sí o no? Traemos hasta costumbres, ¿verdad? Máxime si nos enseñó la abuelita, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo. Hermano, miren pues, pónganme mucha atención acá. ¿Cómo va a orar? Con la ley del Espíritu, que es diferente para cada uno de nosotros, pero sí guiada por Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Va. A algunos les gusta orar recio. Ahora póngase a pensar acá, ¿por qué oró callado? Es que qué clavo, hermano. Y a algunos al revés, oran tan en silencio que no quieren ofender a Dios, o no saben orar. Viendo los discípulos que Jesús bajaba, le dijeron: enséñanos a orar. ¿Quién nos puede enseñar a orar? Solo el Espíritu, hermano. Nunca te compares en la oración con alguien más, porque eso es lo que muchas veces te ha tenido atado. Ay, hermano, yo lloro cuando oro, hermano, porque el Señor me toca. Gloria a Dios, pero al otro lo hace reír. Al otro lo que le da es una paz, hermano. Algunos hermanos se sonríen. ¿Sí o no? Vale. Entonces, vamos a orar bien. Vamos a orar de acuerdo a lo que el Espíritu nos guíe. Vuelve a cerrar tus ojos. Alza tus manos en señal de rendición. Y que el Espíritu Santo te guíe en este momento. Y ora a Jehová. En el nombre de Jesucristo. Señor, de tu Espíritu Santo, revela cómo debe de orar tu iglesia. Cómo debe de orar la familia, cómo deben de orar tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, ora al Señor, de acuerdo a lo que Dios te indique. ¿Cómo orar? Pide al Señor de su Espíritu. No pidas lo que Él sabe que necesitas. No pongas tu petición. Pídale al Señor de su Espíritu. Pídele. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Dame de tu verdad. Vamos, clama a Dios. Abre tu boca. Nadie puede orar por ti. Abre tu corazón. No te quedes con el modelo religioso de los que algunos saben orar. No, hermano, ora tú. Abre tu boca y dile al Señor: Señor, tú me trajiste a este lugar.
Esta es una casa de oración. Revélame tu voluntad. Dame de tu espíritu, no lo que ya conozco, no lo que yo he visto. Dame de tu espíritu para mi vida. Necesito de tu presencia, necesito de tu Espíritu Santo. Dame de tu sabiduría, dame de tu paz, dame de tu vida. Señor, ayúdame. Que no piense con mi carne. Mi mente está sujeta a debilidades. Mi carne está sujeta a problemas, a tentaciones. Clamo a ti en el Espíritu, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo confirme ahora a las vidas y a los corazones tu perfecta voluntad. Te lo ruego, mi Dios. Aquel que haya estado rogando por paz, recíbala. Aquel que ha estado rogando por misericordia, recíbala. Aquel que necesita templanza, dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, recíbalo. Que necesita amor, recíbalo. El Espíritu Santo se mueve en tu casa, en tu familia, en tu vida. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vivificará también vuestros cuerpos por su Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede sentarse. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok. Y si hijos, también herederos. Por eso le pedí que él levantara su Biblia, hermano, y se lo voy a pedir otra vez. Levante su Biblia. Hermano, aquí hay preciosas promesas, hermano. Esta es tu herencia. A ver, levante su Biblia, hermano. No hay mejor herencia. Tus padres te pueden dejar bienes, riquezas, te pueden dar una educación, te pueden dar lo que ellos han considerado bueno, pero esta es tu mejor herencia, hermano. Y eres parte de esta herencia. El Espíritu Santo te dejó esta herencia. Todas las promesas están para ti y para mí, si vivimos por el Espíritu. Ahora, la herencia se le entrega solo a los hijos. ¿Aló? ¿A quiénes se les entrega la herencia? ¿O se le podrá dejar la herencia al gobierno, a la institución de caridad? Llegó al punto Abraham a decir: va a heredar a alguien que no es mi hijo. No, tiene que ser del hijo. Y dice aquí: y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué herencia te ha dado el Señor, hermano? ¿Qué promesas tienes acá escondidas? Que por no saberlas, que por no orar, desconoces. Mira, hermano, ¿por qué ha caído tanto pueblo cristiano en la farsa de la declaración, en la metafísica de llamar a las cosas? Si aquí está la herencia. ¿Quieres sanidad? Escrito está que por la llaga de Jesucristo somos nosotros sanados. Escrito está. Esa es tu herencia. Esa es mi herencia. Escrito está que si somos hijos de Dios, no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan, hermano. Escrito está por el Espíritu que yo puedo entender que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios, hermano. Porque está escrito. Esa es mi herencia, esa es mi porción.
Pero hay gente que quiere decretar, declarar, anunciar y hacer un montón de cosas hablando puro lorito. Mira, hermano, yo tengo un lorito, le voy a contar, me da testimonio, ¿le cuento o no le cuento? Mi lorito ya canta coritos, hermano, hasta el lorito es cristiano en la casa. Y alabaré, 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 alabaré. Y Yeshua es Señor. Ahí está el lorito, hermano. Pero eso lo convierte a él en hijo. ¿Ah? ¿Será salvo el lorito, hermano? Ay, amén, hermano. Almático es usted. ¿Por qué tú eres hijo? Porque creíste en Jesucristo. ¿Y por qué eres heredero? Porque tienes al Espíritu Santo. Y entonces todas esas promesas están para ti y para mí en la medida en que oramos. No en la medida en que otros nos inspiran, hermano. No en la medida en que otros saben, o en la medida en que otros declaran. No, hermano, en la medida en que tú sabes la voluntad de Dios para tu vida y el propósito por el cual estás, dónde estás y por qué estás. Tu vida le costó a Jesucristo el precio de su preciosa sangre, hermano. Tú tienes un destino. ¿Cuál es tu destino? La vida eterna, hermano. La iglesia que te desvía de la vida eterna te está enredando en las cosas del mundo y está alejada del Espíritu. Las personas que te guían a la carne, a los placeres, a pedir solo cosas, hermano, yo te invito a que ores y le preguntes a Dios si realmente esa es la voluntad de Dios. Vivir la vida, disfrutar de los placeres terrenales, o al orar sabemos que un día, si morimos, estaremos con Él. Y al orar sabemos juntos que Cristo viene por su iglesia y la va a encontrar. ¿Cómo la va a encontrar, hermano? Bien ocupada, hermano. No, la va a encontrar orando. Romanos capítulo 11 es. Romanos capítulo 11, si quiere búsquelo. Creo que es versículo 5. Ahorita lo voy a poner, Jorge Roberto. Dios tiene en este tiempo un remanente, hermano. Y escrito está en esa preciosa herencia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En esa reunión donde hubo el movimiento de la tierra, estaban reunidos los apóstoles y el cuerpo de Cristo en un lugar alto. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Ocupados? ¿Entretenidos? ¿Haciendo business? ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora, hermano. (11:5) Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermanos, seamos una iglesia de oración. Familia, seamos una familia de oración. Matrimonios quieren evitarse tanto problema, tanta infidelidad. Únanse a orar. Al nomás orar, usted al decir Padre nuestro, le va a revelar y cómo la trataste y cómo lo estás tratando. Ay, perdóname, mija. Sí, mi amor. ¿O no? ¿O va a esperar el día de la madre, el día de el padre, el día de el cariño? Ay, hermano, si todos los días puede celebrar usted con su cónyuge, tomarse de las manos. Hijos, no le perdonan a sus papás ciertas cosas, oren. Padres, tal vez un hijo los ha dañado, ofendido, y usted tiene ahí esa raíz de amargura. Ore y aprenda a perdonar. Iglesia que por algún motivo se ha sentido ofendida, incluso por algún ministro o ministerio, ore y Dios lo va a llevar a una iglesia donde sabemos orar, donde queremos que la iglesia crezca, por supuesto, pero con gente de oración. ¿Por qué? Porque dice que había en esa iglesia que salió de ahí, de los 120,
un movimiento que digo, ay, están descuidando a las viudas, no tienen que comer y la han desamparado a los huérfanos. Dediquémonos a las obras, a hacer el bien, que nos mire todo el mundo, las buenas obras que hacemos. Y un apóstol dijo, es necesario que nosotros encarguemos a gente de buen testimonio esas obras, pero nosotros nos dedicaremos a lo principal. ¿Qué es lo principal? Lo dijo con esa prioridad. Nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra, porque no es por obras que la iglesia es salva. La iglesia es salva porque ha creído en Jesucristo y tiene comunión con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Por supuesto, cada ministerio hace sus obras y ayuda a los huérfanos, pobres, viudas, pero eso es por revelación, porque la fe sin obras es mucha oración y nada de obras. Tampoco, hermano. Hay que hacer obras, hay que extender la mano, hay que ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano necesitado. Pero si al orar sabes a quién dar, porque hay un montón de aprovechados, entonces Dios te revela ahí, así como Dios le reveló al apóstol, ¿verdad? Trajeron los diezmos a Ananías y tu esposa Zafirita. Así los traje. ¿Y cuánto trajeron? Tanto. En tanto lo vendieron. Sí, muertos cayeron. ¿Quién podrá engañar al Señor? En la oración se revela, hermano. Ay, hermano, aquí le traje. Ay, Dios, se han quedado con la mayor parte. Pero está bien. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cómo oras? Y ahora agárrese bien de aquí. Mire aquí, póngame atención aquí. Una cosa es orar con el entendimiento, poner nuestras peticiones, rogativas y ruegos. Pero hay una oración que es para los hijos de Dios. Dile a tu vecino, la oración en el Espíritu. ¿Qué es eso, hermano? Saber orar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Porque con nuestra mente pedimos y no pedimos como conviene muchas veces, hermano. Pero en el Espíritu, diga conmigo, en esta casa, en este tabernáculo, póngase su mano aquí, miren, en el centro. En este tabernáculo, el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si mora en nosotros, el Espíritu está dentro de nosotros clamando y gimiendo, Abba Padre. ¿Sí o no? Por eso es que muchas veces, aunque tú dejes de orar con tu mente y no tengas tiempo para la oración, hay algo dentro de ti y de mí que nos dice, necesitas de Dios. Ya te llenaste de vanidad, ya te llenaste de ocupaciones, ya te llenaste de muchas obras, pero dentro de ti hay algo que es más importante, y es pasar tiempo en lo secreto o reunirte en reuniones de oración. Por eso es que el verdadero creyente, al tener el Espíritu Santo, va a buscar una iglesia verdadera, hermano, y no se va a perder. Puede estar engañado por algún tiempo, pero en un momento el Espíritu le revela que ese no es el lugar adecuado, y entonces sale a buscar a aquellos que de puro corazón invocan el nombre del Señor. (25) Ahí lee todo el capítulo 8, pero voy a ir terminando en el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Diga conmigo, el don del Espíritu Santo. Dígalo recio. El don del Espíritu Santo, el regalo de Dios a través de su Espíritu Santo, es el hablar lenguas. Y para eso, ¿qué tengo que hacer, hermano? 1, creer en Jesucristo. 2, saber que existe el don de lenguas. Porque hay gente que lo oye, lo ve en la iglesia, así como sabe que hay gente que ora, y ahí sabe que Dios delegó ministros para que oremos, pero no lo pone en práctica.
Y dice que imponiendo las manos, el Señor puede regalar a aquel que lo cree los dones espirituales. Uno de ellos es el don de lenguas. Diga conmigo, el don de las lenguas. Con gemidos indecibles, lenguas que no conocemos, que no sabemos, que no entendemos, pedimos como conviene. Así que si tú y yo oramos una hora con nuestro entendimiento, damos gracias, perdonamos, hacemos todo lo que el Señor nos indica que hagamos por el Espíritu, debemos también de orar en el Espíritu con nuestras lenguas. Hermano, yo no tengo don de lenguas, pídale al Señor, Él se las da. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, Él la da gratis, hermano, al que lo cree, hermano. ¿Para qué? Para que tengas comunión con Él y sepas orar en lenguas, no para que hagas espectáculo. Llegó Pablo a la iglesia de Corinto un día y los vio a todos profetizar, y todos en la iglesia hablaban lenguas, pero era un relajo, hermano. Unos profetizaban por aquí, otros profetizaban por allá, otros hablaban lenguas por aquí. Momento, les dijo, esto es un desorden. Que profeticen 2 o a lo más 3, y que aquel que habla lenguas haya alguien que interprete para que edifique al cuerpo. Ahora, en la oración debemos de orar en nuestras lenguas, porque en una de esas nos cansamos, no tenemos ganas. A ver cuántos sinceros. Ay, sí, hermano, no, ya me dio hambre, hermano. Si usted quiere que hable de lenguas, hermano. ¿Y por qué orar en lenguas? ¿Por qué? ¿Por qué orar en lenguas? Porque si tu espíritu no se alimenta en la comunión con el Padre, un día vas a estar pensando con tu alma y con tu carne. Y entonces vas a empezar a ver las cosas con los ojos de la carne o con los ojos del alma. Y entonces por eso la iglesia tiene un estado almático de querer satisfacerse. ¿Sabe que una de las cosas de la oración es que llenan a cada vaso de acuerdo a su nivel? Y lo que muchas veces es queremos entretenernos, ¿eh? A ver, que se mire que yo salgo inspirado de aquí, motivado para toda la semana. Mientras que en la oración Dios te llena, y en el Espíritu llegas a tal punto de que nunca vas a estar saciado, porque el Espíritu Santo te llena y te vuelve a llenar y te vuelve a llenar y te vuelve a llenar. En la carne necesitamos, nos debilitamos y no comemos, nos cansamos. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que tienen esas nuevas fuerzas del Espíritu, se renuevan cada vez, hermano, en cada oración. Póngase de pie. Si me ayudas, Raúl, por favor, muy dulcemente con el teclado, hermano. Cierra tus ojos un momento y ayúdame a orar. Si tú entiendes que necesitas incrementar tu nivel de oración, aquí sí te voy a pedir algo, hermano. Lo único que te voy a pedir es que tomes una postura que tú quieras. Tal vez tu mejor o tu más cómoda postura es arrodillarte. Si quieres venirte al altar, vente. Si quieres postrarte o sentarte, hazlo. Si quieres quedarte de pie y alzar tus manos, hazlo en el nombre de Jesús. Pero ahí donde estás, toma una postura de oración en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, cualquiera que ésta sea, lo que quieras hacer. Pero ten este tiempo, amada iglesia. Y hermano, si usted se tiene que ir por algún motivo, tal vez estaba acostumbrado a los cultos de 15 minutos, hermano, bienvenido, esta es una iglesia de oración. Pero si usted se tiene que ir, dé gracias a Dios y puede irse sin pena, hermano. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero si usted quiere incrementar y entender que la vida del hombre no depende de las cosas, de las circunstancias, sino que la vida de una verdadera iglesia es la oración, tome ahí su mejor posición y tenga este tiempo en este momento para estar con su Dios, para tener esa comunión con el Espíritu. Si quieres hablar tus lenguas, háblalo.
Si dices, ya no sé ni qué pedir, hermano, ya usted ya me enseñó mucho, hermano, ya estoy cansado, pues en el Espíritu, hermano. Si tú dices, yo no hablo lenguas, pero hoy quiero recibirlas, pídele a Dios en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy que se cumpla, Señor, lo que tu palabra declara, que tú enviarás lenguas sobre toda carne. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy conceda a aquel que no lo tiene y a aquellos que ya lo tienen un mayor número de lenguas, para que por el Espíritu sean, Señor, hijos tuyos, gimiendo y clamando de acuerdo a lo que el Espíritu los dirija. Padre, hoy te doy muchas gracias, porque sabemos y creemos, Señor, que tú escuchas la oración de tu pueblo y tú inclinas tu oído, Señor, para aquellos hijos e hijas, para aquellas iglesias, Señor, que saben clamar, que saben orar. Padre, perdónanos si hemos descuidado, Señor, nuestro tiempo de oración, particularmente o congregacionalmente. Pero aviva el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, y que tengamos comunión contigo, Señor, a través de tu oración. Te lo pedimos, mi Dios, te lo rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy anime, consuele, Señor, aquellos que están pidiendo, que tienen una petición, Señor, una necesidad. Padre, nos unimos en oración por esas peticiones, por la restauración, por la sanidad, Señor, por la provisión. Señor, responde las peticiones, las necesidades. Tú eres nuestro buen Padre, y por eso, Señor, confiadamente y seguros que tú escuchas y que tú respondes de acuerdo a tu promesa, te lo pedimos. Los que hablan lenguas puedan interceder un momento en sus lenguas, por favor. Si pudieran alzar un poco su voz para que el Espíritu Santo consuele, edifique, aliente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Padre, derrama de tus dones. Da tu unción, Señor. Da el aceite fresco, Señor. Consuela, mi Dios, a aquel que ha estado desalentado. Padre, edifica, restaura, Señor, aquel que ha estado con su corazón acongojado. Aún el que está afligido, haga oración. Mi Dios, ten misericordia. Padre, aquel que está apesadumbrado por la carga, aquel que ha estado trabajado, aquel que ha estado cansado, mi Dios, restaura las fuerzas en el nombre de Jesucristo. Padre, aquella familia o aquellos hijos que están rebeldes, aquellos matrimonios que tienen pleitos, mi Dios, rencillas, hoy venga tu paz, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo. Mi Dios, aquel que ha estado alejado de ti, que ha estado, Señor, como el pródigo, Señor, y hoy viene a la casa del Padre, reciba de ti el consuelo, reciba de ti el socorro. Espíritu Santo, haz tú la obra que ningún hombre puede hacer. Y kindambara y kondo rondo sindambara ndororo y kandamba indandaroro bakindanda rati rondo bara rapi kondo sondo mainara bakondo nara rakikomba sindando sitaro rombanda rotondo maindandoro kondo sitarata totorombai y kikondo rotastita mandondororo. Espíritu Santo, da tus lenguas a aquel que lo pide. Si tú lo pediste, alza tus manos y recíbelo ahí, en el nombre de Jesús. Si quieres el don de las lenguas, tómalas en el nombre de Jesús. Toma el poder del Espíritu Santo ahora. El Señor te regala sin medida, iglesia. Abre tu voz, abre tu boca. No temas, no pongas tu mente y no pongas tu entendimiento. Dios ya lo dio y lo compró en la cruz del Calvario.
Él no nos deja solos, nos da de su Espíritu Santo sin medida. Toma tu porción, toma tu regalo, recíbelo ahí, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y kindamba y kando ko sai kambo motasai nada parará con don vaina se anda rondo ro para con bindarara kainando rororo shaki con mandas andando roro para quitando roto tosotón vaina anda andan barra totoroto sotororo. Padre, nos humillamos delante de ti. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios. Queremos que esta casa, Señor, sea siempre casa de oración. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a orar los unos por los otros. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, a entender tu palabra y tu verdad. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de invocar tu nombre en este lugar, en esta zona, Dios, con tu pueblo. Gracias, Dios, por los que interceden, Señor, desde muy temprano. Gracias, Señor, por los que han sido fieles al interceder, Señor, en las vigilias, en los ayunos. Gracias, Dios, por tu pueblo que sabe orar. Ayúdanos, Dios. Nos humillamos delante de ti, Señor. No queremos, Señor, hacer otra cosa en tu casa más que buscar tu rostro, más que anhelar tu presencia, más que cumplir tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos, a soportarnos, a exhortarnos, a animarnos, Señor, a buscar más de ti, de tu presencia. Dirígenos tú, Espíritu Santo, que no estemos sujetos, Señor, a nada más que tu palabra y a tu Espíritu. Te lo pedimos, mi Dios. Gracias, Dios, por tu manifestación. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tus dones, tus regalos, Dios. Gracias, mi Jesús. Muchas gracias, Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Los que quisieran tomar grupos de 4 y tomarse de las manos un momento. 4 personas. Es un número de equilibrio, un número de tierra. Los que quisieran, los que están orando, hermano, sigan orando. No se ocupen. Pero los que quisieran tomarse en grupos de 4, grupos de 4, y hagan oración. Por favor, por favor. Grupos de 4 personas, en el nombre de Jesús. Tómense todos de las manos y pónganse de acuerdo. Un nivel de oración es el ocuparnos y el ponernos de acuerdo. Hagan su oración y pidan. Den el nombre de la persona y pidan. Alguien que tome autoridad o el control. Grupos de 4 y diga: yo voy a orar por ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tuvieran alguna necesidad, alguna petición, pónganla. Dice que debemos de ponernos de acuerdo y poder clamar a Dios y pedir a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pide por tu hermano, pide por tu hermano. La oración de intercesión tiene poder. Tal vez tu hermano o tu hermana no sabe orar, pero tú sí sabes orar. Pide allá al Señor: Padre, ten misericordia, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor, que en este momento clamamos por nuestro hermano, por nuestra familia. Te lo pedimos, mi Dios. Derrama, Señor, una unción. Señor, derrama una unidad.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, rogamos por las familias, por los matrimonios, por las finanzas, por los cuerpos, por la salud. Padre, la familia, la iglesia que necesita tu paz ahora, derrama paz, derrama sabiduría, Señor. Aquel que está pidiendo, Señor, por alguna necesidad ahora, Señor, restaura, anima, alienta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Intercedemos, Señor, por nuestros hermanos. Intercedemos, Señor, por tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Rogamos, Señor, que tú escuches. Abre los cielos, Señor, y responde. Responde, Señor, de acuerdo a sus peticiones, de acuerdo a sus necesidades. Abre, Señor, los cielos y responde, Señor, la oración de tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu palabra. Permítenos, Señor, continuar haciendo tu obra. Permítenos, Dios, permanecer unidos como el día de hoy, en oración y ruego delante de ti. Señor, oramos por Guatemala nuevamente, Señor. Te rogamos que envíes de tu paz sobre nuestras calles, sobre nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras aldeas, nuestros departamentos, por cada zona de la capital. Señor, que lo que se conoce como zona roja pueda, Señor, cambiarse y pueda venir tu paz y tu misericordia y tu salvación a todas las zonas. Extiende tu mano de poder, Señor. Levanta tu iglesia. En ti confiamos, Señor, y solamente tú puedes transformar una nación. Por eso clamamos a ti. Padre, oramos por Israel. Oramos, Dios, por Jerusalén. Oramos, Dios, que tú bendigas a tu pueblo con paz. Clamamos, Señor, por la iglesia en Guatemala y en el mundo. Aquellos hombres y mujeres que día a día, Señor, predican tu palabra. La predican de verdad, Señor, no buscando ganancia, no buscando, Señor, intereses, sino el único deseo es guiar al mundo impío hacia tu revelación en Jesucristo. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, levanta a un pueblo justo, temeroso de ti, que siga colaborando como lo estamos haciendo nosotros por la expansión de tu reino en esta tierra. Que los ministerios, Señor, sigan ejerciendo. Oramos, Señor, por las generaciones, desde los más bebés hasta el mayor, Señor, el más viejito, viejita. Padre, de esa generación que no se ha corrompido y no se ha desviado.
por tu iglesia santa, pura, sin mancha, que tú tienes en ese remanente, Señor, en este tiempo. Queremos, Señor, ser parte de ese remanente que busca tu rostro y que declara tu verdad. Padre, gracias, porque queremos primeramente buscar tu rostro, hacer tu voluntad y buscar de tu Espíritu. Y tú, juntamente con el Espíritu, juntamente con Cristo, darás todo lo que necesitamos. Y por eso clamamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, que nuestra vida de oración, que nuestra vida de comunión contigo siga incrementándose, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a la persona que tienes a tu lado. Bendícelo.